Pues a usted que sigue nuestra transmisión, le damos las gracias y también a ustedes que están aquí, hermanos. Dios bendiga este momento. Vamos a estudiar su palabra, vamos a estudiar la palabra de Dios y Dios permita que esa necesidad, como decía en mi oración, sea resuelta por su bendita palabra. Estamos estudiando el libro de Daniel y en nuestro estudio anterior terminamos el capítulo 5 de Daniel. Este terminó con la muerte de Belsasar y la toma del imperio babilónico en mano de los medo-persas por Darío, quien nos dice la escritura que tenía 62 años. Había comenzado así el tiempo del segundo imperio que se nos describe en el sueño que le mostró Dios al rey Nabucodonosor, donde acuérdense que Daniel le dice que Dios le había mostrado lo que acontecería en los postreros días. Los medos persas, recuerden que la cabeza de oro representaba el imperio babilónico y los medo persas representan el pecho y los brazos de plata. Vamos ahora a estudiar el capítulo 6 y quiero que leamos los primeros 3 versículos. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Una de las primeras responsabilidades que tenía Darío al asumir el reinado, la responsabilidad que tenía por delante al asumir el gobierno, era organizarlo. Y por ello leímos que nombró a 120 sátrapas y estableció 3 gobernadores. Según leímos, Daniel era uno de los 3. De este modo, ¿qué fue lo que hizo Darío? Pues delegó en ellos los asuntos administrativos. De algún modo, Darío llegó a tener conocimiento de Daniel y el servicio que había prestado en la corte de Babilonia. Darío se convenció de que un hombre de esa experiencia y fidelidad demostradas era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas, incluso de los otros gobernadores. De tal manera que leímos que Darío pensó en ponerlo incluso sobre todo el reino. Y la razón que nos da la escritura lo dice en el versículo 3. Vean lo que dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué razón? Porque había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Y sabemos que ¿quién era? Era Dios dándole gracia delante de todos los hombres. Era Dios dándole gracia delante de todos los hombres. Pero esto tenía una razón de fondo. ¿Qué se había propuesto Daniel desde su juventud? Ser fiel a Dios. Y lo hemos dicho en 1 Samuel 2:30, dice: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. De manera que Daniel, con la gracia de Dios, pudo seguir dando testimonio del Dios del cielo también en los comienzos del imperio medo-persa. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a leer versículos del 4 al 9. Y entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Escuchamos bien?
Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. A ver, Daniel había sido exaltado, o vamos a ponerlo de esa manera. Dios había vuelto a exaltar a Daniel en el nuevo gobierno, en el gobierno medo-persa. Y lo vuelvo a repetir, se cumple la palabra de Dios. Quiero que vean lo que dice Primera de Pedro 5:6. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Dice así: humillaos pues. Bueno, podemos leer el 5, la última parte. Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Piensen en esto. Daniel fue el que presentó sus cartas credenciales. Daniel fue el que dijo: pues yo serví tanto o hice tanto. ¿Daniel le mostró su currículum al rey Darío? No. ¿Quién fue? Fue Dios el que exaltó a Daniel. Fue Dios el que exaltó a Daniel, y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el consejo es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿quién? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿quién es el que exalta al creyente fiel, que se propone ser fiel y que se humilla bajo la mano poderosa de Dios? Él mismo, porque Él honra a los que le honran. Daniel se había humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Dios en cada momento se encargó de exaltarlo, dándole gracias delante de los demás. Pero esto mismo llegó a causarle muchos problemas con los otros gobernadores y administradores. ¿Qué era lo que tanto le molestaba de Daniel? ¿Qué era lo que tanto le molestaba? Pues leímos que Daniel era superior a todos los sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y como comentamos, esto venía de Dios, que le había dado gracia. Así como sucedió, ¿recuerdan qué personaje? Muchos años antes, José en Egipto. José en Egipto. De manera que esta era la principal razón por la que vemos que sus compañeros de trabajo buscaban ocasión para acusarle en lo relacionado al reino. Eso es interesante, porque dice que no pudieron hallar ninguna falta en lo relacionado a su trabajo en el reino, ninguna falta, porque él era fiel. A lo mejor estos no podían hacer sus negocios, ¿verdad? Y tener sus ganancias acá por abajo y engañar al rey. Y eso era lo que le molestaba. Esa era la principal razón por la que vemos que sus compañeros de trabajo buscaban ocasión para acusarle, pero no pudiendo encontrar ninguna razón relacionada a su trabajo, a su desempeño. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues buscaron y recurrieron a la relación que tenía con Dios, y mentirosamente engañaron al rey Darío, quien también por vanagloria y orgullo accedió a firmar este decreto. Pensemos en nosotros. ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? ¿O cómo nos ven los vecinos? ¿O incluso cómo nos ve nuestra propia familia? ¿Nos ve como fieles? ¿Como fieles en todo sentido? Dios nos ayude, ¿eh? Dios nos ayuda a tener un testimonio que impacte a los demás y que no puedan encontrar en nosotros ninguna falta, ni en relación a nuestro trabajo, porque somos fieles y seguimos también todas las ordenanzas de su palabra, pero también en lo relacionado
a nuestra fe, a nuestra relación con Dios. Vean lo que dice 1 de Pedro 4, del 14 al 16. Vean lo que dice. Y piensen en este Daniel, cómo estos compañeros están pensando en acusarle. Vean lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero a ver, si sois vituperados ¿por quién? ¿Por el nombre de quién? Entonces, cuando tomemos malas decisiones y entonces nos ofenden o digan de nosotros, no digamos que es por el nombre de Cristo. No. Cuando seamos vituperados por ser fieles a Jesucristo, entonces ahí sí somos bienaventurados. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, aquellos que nos acusan injustamente, ahí lo dice Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Y luego dice, mintiendo. ¿Qué estaban haciendo estos gobernadores y sátrapas y príncipes y capitanes? Estaban mintiendo, buscando de manera con mucha maldad, maliciosamente. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el caso de Daniel, padecería como creyente. Y en nuestro caso, si padecemos como creyentes, lo que debemos hacer es glorificar a Dios, porque esa es una evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. No lo están haciendo contra nosotros. ¿Lo están haciendo contra quién? Vean lo que dice Mateo 5:11. Mateo 5:11 es el pasaje que les decía ahorita. Es el sermón de las bienaventuranzas, donde el Señor Jesús se sube al monte. Acuérdense que monte en la Biblia significa gobierno, y entonces Él, como el rey de ese reino, de ese gobierno, dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando por mi causa. O sea, si nos metemos en chismes y en cosas malas y no digamos, si habla mal de nosotros que es por la causa de Cristo. No, es cuando querramos ser fiel a su palabra. Y por esa causa entonces hable mal de nosotros. Y digan toda clase de mal contra vosotros, dice, mintiendo. Ahora, ¿cuál fue la solución? Acuérdense que en el capítulo 3 vimos la solución que tuvo Daniel a enterarse del edicto que había dado Nabucodonosor de mandar a matar a todos los magos y sabios del reino. ¿Se acuerdan? Que vimos 4 cosas que hizo Daniel. Bueno, ¿cuál fue la solución que buscó Daniel ante esta difícil circunstancia? Veamos el versículo, Daniel 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué solución buscamos nosotros? Ahora pensemos, ¿cuál es la solución como iglesia? Pues aquí tiene la respuesta. Aquí tiene la respuesta. Dios nos ayude, porque ante una circunstancia tan difícil, ¿qué fue lo que hizo Daniel? ¿Cómo acostumbraba? Y ahorita vamos a ver que los otros sabían que acostumbraba, entonces tenía un testimonio fuerte. Daniel, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Pues orar. ¿Cómo necesitamos entender y ser convencidos de que la oración es la solución de Dios? Porque Él quiere que dependamos de Él, que confiemos.
¿Cómo necesitamos entender que cuando las circunstancias sean difíciles y no vemos una solución, necesitamos ser más fieles, entregados, acercarnos más a Dios en lugar de alejarnos de Dios neciamente? ¿Cómo necesitamos entender que si no recibimos lo que pedimos en oración es porque aún no nos conviene y no es el tiempo de Dios? Por lo que como discípulos suyos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué dice el Señor Jesús? El que quiera ser mi discípulo, primero, ¿qué debe de hacer? ¿Tomar qué? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Siendo Dios, se despojó de sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Cuando oramos y no encontramos, Dios parece que no nos responde. ¿Qué tenemos que hacer como discípulos? Pues tomar nuestra cruz. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Es sacrificar mis deseos, lo que yo creo que es para mi bien, y rendir mi voluntad a Dios, porque Él sabe. Nosotros vemos hasta aquí, miren, hasta aquí vemos y creemos que es que esto me conviene, es que esto es lo mejor, es que esto, no, ahí sí voy a ser feliz, esto es lo que yo necesito. Pero tenemos la vista muy corta porque Dios ve más allá y Él sabe qué es lo que necesita. Él sabe lo que necesitamos. Tomar nuestra cruz es crucificar nuestros deseos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, a un creyente todo le ayuda para bien. ¿Qué dice ese versículo? Sí, todas las cosas nos ayudan para bien, pero cuando también rendimos nuestra voluntad a Él, porque a veces estamos de necios y de necios y de necios y pidiendo algo que creemos que es lo que nos conviene y creemos que con eso ya, y a lo mejor Dios no nos lo quiere dar. Hermanos, si tú ves en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, este pasaje no lo voy a leer, te lo voy a decir de manera rápida. Llega el profeta Isaías y le dice a Ezequías: ¿sabes qué? Ordena tus cosas porque vas a morir. Salió Isaías de la presencia del rey y dice que el rey se volteó y lloró amargamente y oró y le pidió a Dios perdón y demás. Y estaba el profeta Isaías en el palacio, en el patio, y se regresó y le dijo: ¿sabes qué, Isaías? ¿Sabes qué, Ezequías? Dios agrega a tus años 15 años. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que después de que él sanó de esa enfermedad y que Dios le prolongó 15 años, entonces la soberbia en él fue hasta un nivel que vinieron los enviados de Babilonia, del rey Merodac, y entonces él le mostró todos los tesoros de su palacio, y luego Isaías le dijo: ¿de dónde vienen estos hombres? No, de Babilonia. ¿Y qué les mostraste? Todo. Dice: pues así mismo, por haber hecho eso, así mismo estos, los babilonios, te van a llevar cautivos. Pero no va a ser en tus días. Y Ezequías dijo: lo bueno es que en mis días voy a tener paz. Qué ambicioso, ¿no? Qué manera tan ambiciosa de pensar de sí y no pensar a futuro. ¿Y sabe lo que sucedió? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Sabe lo que sucedió? Después de Ezequías reinó Manasés. Ha sido el rey, el peor rey, el más malo que ha habido en la historia de Israel. Ha habido otros, pero este hizo todo lo contrario. Entonces, ¿todas las cosas ayudan para bien? Ezequías, ¿qué tenía que hacer? Rendir su voluntad. Si Dios había dicho hasta aquí, hasta aquí. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es entender esto, hermanos. Vean Daniel 6, del 11 al 17. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando
y rogando en presencia de su Dios. Fueron pues ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Leímos? El testimonio de fidelidad de Daniel. ¿Lo conocía el rey? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey? El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Continuamente sirves. Increíble, ¿no? Hermanos, los enemigos de Daniel no tuvieron dificultad para encontrar a Daniel orando a Dios. Ellos sabían que 3 veces al día Daniel oraba. Yo me pregunto, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿saben que no pueden molestarnos un domingo porque es el día del Señor y estamos en el templo de 10 a 1:30? Nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, saben que el miércoles no me pueden molestar porque yo soy más fiel a Dios y ahí estoy. Y vamos a ponerle, ¿no? Varones y damas, que todo es para nuestro bien. ¿Damos un testimonio de fidelidad? ¿Ponemos a Dios por delante? Ellos sabían cómo podían acusarle. ¿Y qué es lo que estaban buscando? En su relación con Dios. ¿Qué van a hacer con nosotros, hermanos? No vayas el domingo. Oye, una fiesta. Oh, es que cumpleaños, alguien muy allegado. No puedo. No puedo porque no tengo que ir, no puedo quedar mal con él. Pero sí puedo quedar mal con Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo esto, hermanos. No den codazos. A estos hombres no les importaba ni la honra del rey ni el cumplimiento de la ley. Su único objetivo era destruir al profeta de Dios. Darío pudo darse cuenta de la falsedad de sus corazones, pero ya era demasiado tarde. El edicto había sido firmado y no se podía revocar, y ellos engañosamente habían usado al rey para sus fines malvados. Por lo que se cumplió el edicto. Daniel fue echado al foso de los leones, y entonces el rey apesadumbrado, le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. ¡Qué testimonio de este hombre Daniel! Él no era un creyente superficial. No. Sus convicciones eran tan fuertes. ¿Por qué? Por su comunión con Dios, que impactaba a la nube de testigos que había a su alrededor. No hubo ocasión en que esa nube de testigos pudieran hablar mal en contra de él, ni en lo secular, ni en su relación con Dios. Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué nos dice? Vean lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, nosotros también, y es interesante, porque acuérdense que cuando dice aquí por lo tanto, se está refiriendo a todo ese pabellón de la fe, toda esa galería de la fe de la que está hablando el capítulo 11. Dice, por lo tanto, nosotros también, así como todos estos de los que habla el capítulo 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De cuántas cosas tenemos que despojarnos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A ver, hermanos, ¿cuál es el gozo que ha sido puesto delante de nosotros? ¿Cuáles son nuestras arras? Esa promesa que Dios nos ha dado y que se va a concretar ahí en el futuro. ¿Cuál es? La vida eterna. Menospreció el oprobio. ¿Cuántas cosas tenemos que menospreciar nosotros antes que a Dios? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué sucedió? Ahí del versículo 18 al 23, sabemos que Daniel es arrojado al foso de los leones, y dice la Biblia, no lo voy a leer porque ya estamos en tiempo, no lo voy a leer, pero dice que Darío no pudo dormir en toda la noche, sabiendo a ver qué habrá pasado con Daniel, porque le pesó en su corazón, porque sabía que era un hombre fiel y se dio cuenta de que le habían engañado. Después de una noche de insomnio, el rey se levantó muy de mañana, fue al foso de los leones. Lo lógico es que aquellos leones hambrientos hubieran devorado a Daniel, pero parece que el rey conservaba la esperanza de que hubiera sido protegido por el Dios a quien él servía. ¿Recuerdan lo que dice Darío? El Dios a quien tú continuamente sirves te libre. Eso fue un poderoso testimonio de un creyente para un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de Dios. Una vez más, Dios había demostrado que Él cuida a los que confían en Él. De manera que dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, escuchen, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es interesante esto, hermanos, y me da tristeza decirlo, porque a veces nos enfrentamos a circunstancias difíciles y como creyentes nos vemos derrotados, amargados, tristes, parecemos yo no sé ni qué cosa. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese espíritu de poder que dice la Escritura? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. ¿Ustedes creen que eso es un testimonio fuerte para los demás? Eso es falta de confianza en Dios. Pero así vamos, y nos vemos ya morir. Así somos. Y estamos demostrando a ese Dios grande y todopoderoso que es en nuestras vidas. Ay, hermanos, a veces los incrédulos dan un testimonio más fuerte que nosotros como creyentes y ellos no tienen al Dios verdadero. Es tremendo esto, Tremendo, porque este rey fue impactado, porque él sabía que ese Dios era real en la vida de Daniel. Era un Dios real. Le dijo: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Escucharon, hermanos?
Mi Dios envió su ángel. A ver, en el nuevo pacto, ¿el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros? No. Si tú quieres creer que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti, pues tú créelo. Pero no. Dios está dentro de mí y ya no acampa, no, vive en mí, dentro de mí por medio de su Santo Espíritu. Estamos en mejor condición, ¿no? Entonces por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, para que estemos así como a veces estamos, ¿no? Como guiñapos, como digno de lástima y demás. No, eso no es una fe real. Dios nos ayude, hermanos. Ahora, ¿escucharon las palabras de Daniel? En las palabras de Daniel no hay palabras de reproche, no hay palabras de amargura, no hay palabras de venganza. ¿Cuánto tenemos que aprender de la actitud de este siervo de Dios? Daniel le servía a Dios por amor. Podía haber reclamo de parte suya hacia Dios, pero ¿saben qué? No fue así. Rindió su voluntad a Dios y fue usado como un testimonio vivo a Darío y a todo su reino, de tal manera que este rey fue convertido por el testimonio de este hombre. Vean por último el 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan. ¿Ante quién? Ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y luego 24. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios tomó venganza de sus enemigos, y estos hombres con sus familias fueron arrojados al foso de los leones. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios en Romanos? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Ahí tú puedes leer Romanos 12, del 17 al 21. No cabe duda que Darío quedó profundamente impresionado por el testimonio de Daniel, y que esto le llevó a promulgar este edicto a todas las naciones. Y finalmente Daniel prosperó durante el reinado no solamente de Darío, sino de Ciro el persa. A pesar de la oposición de los gobernadores y sátrapas, Daniel fue prosperado los años que vivió durante los reinados de Ciro y de Darío, y tuvo mucho que ver para que Ciro promulgara el edicto que daba el fin al cautiverio, por el que los judíos podían regresar y reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto necesitamos aprender, hermanos? Dice 1 Corintios 10 que esto ha quedado escrito para nosotros como ejemplo. O sea, Dios nos ayude, en verdad, Dios nos ayude. Tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Él es mayor que el que está en el mundo. Y dice 1 Juan capítulo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que es de la fe en Jesús? Vosotros ya habéis vencido. Como Él venció, ya nosotros hemos vencido. Entonces, Dios está con nosotros. No basemos nuestra fidelidad en las circunstancias, y no basemos nuestra fidelidad en lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene para ser felices. Nuestra felicidad depende ¿de qué?
de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y de que no tenemos un futuro incierto, sino uno seguro. Y Dios nos ha dado las arras, Él se ha comprometido, ha prometido, y Él es fiel. Números 23:19 dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él lo va a hacer. Dios nos dé paciencia. Usted que siguió nuestra transmisión, le damos las gracias y esperamos verlo el siguiente miércoles para seguir estudiando, ahora sí un poquito más de profecía, el capítulo 7 de Daniel. Dios le bendiga.